Saludamos con nuestra tercera invitada, nos acompaña en los estudios la doctora Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular. ¿Cómo está, doctora Porras? Qué gusto tener acá, buenos días, bienvenida. La semana pasada el Tribunal Contencioso Electoral emitió su fallo en contra de usted y de la activista Priscilla Schettini, esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión. La acusan de violencia política, de infracción grave electoral, violencia política en contra de la fiscal general del Estado, de Ana Salazar, y les han solicitado que borren de sus redes sociales cualquier discurso alusivo en contra de la fiscal general del Estado, que no puedan volver a utilizar el hashtag ley de impericia o ley de impericias, de que tienen que ofrecerle disculpas públicas, mantener esas disculpas públicas por 180 días y un pago de una multa económica que sumada entre las dos supera los $30,000. Ustedes han señalado que no la van a acatar. ¿Qué opciones les quedan? ¿Es un fallo de primera o de última instancia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Alexis Liceña. Buenos días y un saludo a su audiencia. A ver, en primer lugar, es una sentencia de primera instancia. Uh-huh. Nosotros en este momento hemos activado el recurso horizontal de aclaración y ampliación. Le hemos preguntado al juez Muñoz por qué razón no se retiró del conocimiento de la causa, porque como hemos dicho, él está siendo investigado por la Fiscalía y no por cualquier fiscal, sino por la Fiscal General del Estado, porque él tiene fuero de corte. Y está siendo investigado desde hace más de un año, tiene abierto una investigación previa. Entonces él tenía que retirarse porque nosotros le recusamos y lo correcto era que se hubiera aceptado la recusación, pero no la aceptó. Y él está justamente allí por arrogarse funciones, por haber atropellado los derechos de quien en ese momento era la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, porque él se fue del país, se encargó la presidencia a otra persona, pero a pesar de que estaba encargada una jueza del Tribunal Contencioso Electoral, él desde fuera del país siguió tomando decisiones por encima de la presidenta. Entonces, en primer lugar le hemos preguntado eso, en segundo lugar le hemos preguntado cómo así él está definiendo a la fiscal como mujer política. Nosotros coincidimos, la fiscal no hace un rol técnico, siempre lo hemos dicho, el rol de la fiscal es político y no debería hacerlo, porque está utilizando la fiscalía para unos fines políticos determinados, de ella y del grupo al que representa. Un gran favor el que le hace el juez sí, o sea, bueno, metió la pata, porque en realidad cuando se compara lo que dice la fiscal siempre ha insistido, yo no soy política, yo soy técnica, yo soy abogada. Y claro, con el fin de hacer calzar las normas del Código de la Democracia, cometen esta torpeza, ¿no? Decirle mujer política a la fiscal. Entonces, todas estas explicaciones le hemos pedido al juez Muñoz, esto es en aclaración y ampliación. Después viene la apelación, que ya no le toca a un solo juez, sino a 5 jueces. Y tenemos que recordar qué es el Tribunal Contencioso Electoral. Fíjense que en el Tribunal Contencioso Electoral está el señor Torres, el señor Joaquín Viteri y el señor Muñoz. O sea, ellos están allí primero prorrogados. Y luego el señor Muñoz llega ahí nombrado por el Consejo de Participación Transitorio, perjudicando el puesto de una mujer, porque le tocaba 2 hombres y una mujer. Y el Consejo de Participación Transitorio dijo, no importa por esta vez que no se tome en cuenta la paridad de género. Entonces, el señor viene ahora a hablar de violencia política de género. Cuando violentó en no su una momento vez, a quien podía ocupar ese cargo. varias veces, exactamente. Entonces, nos toca la apelación, hay acción extraordinaria de protección y, como hemos dicho y lo sostenemos, no podemos retractarnos. Y no es una cuestión de gusto, es una cuestión de que eso que dijimos sobre el plagio de la tesis y el plagio del artículo son verdad. Y la fiscal nunca ha podido desvirtuar esas acusaciones, que además son legítimas. Nosotros podemos ejercer control contra los funcionarios públicos y también contra la fiscal. Además, lo que indica es que con esto lo segundo que va a hacer la fiscal es decirle a la Asamblea, si osa abrir nuevamente el juicio político, no me pueden investigar porque ya dijo el Tribunal Contencioso Electoral que es violencia política de género. Entonces, no nos vamos a retractar. Seguramente eso supone un delito que se llama no cumplimiento de autoridad de orden de autoridad legítima. Eso, más bien al revés. Hay un juicio penal y lo enfrentaremos. Porque tenemos derecho a la desobediencia civil, que inclusive está
reconocido en nuestra Constitución. No vamos a evadir las responsabilidades, pero no podemos decir que es mentira algo que es verdad. La señora plagió, no somos responsables. Doctora, hay un tema acá que digamos poco se ha debatido, y es del hecho de que finalmente todo el poder que ha acumulado Diana Salazar, ¿no? Entonces va a ser como muy difícil que un tribunal como este falle en contra de una autoridad en funciones que ejerce mucho poder y presiones. Tanto poder y presiones que ella estaba investigando al juez Muñoz. ¿Por qué caso? Cuéntele un poco a la gente para que entienda. El juez que falla en contra de ustedes era investigado por la Fiscalía. Sí, era investigado por la Fiscalía. Está investigado por la Fiscalía por arrogación de funciones. Como le digo, en un caso en el que él, verá, le cuento un poco toda la historia. Él se fue a Estados Unidos y dejó encargando la presidencia a la jueza Coloma. Yeah. Resulta que estaba en discusión en ese momento el caso 631, aquel en el que se le quitan los derechos políticos al señor Yunda. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral saca un comunicado diciendo que ese proceso tiene que resolverse en unos días, algo así, saca un comunicado de prensa. Pero ese comunicado de prensa no es firmado por la presidenta, porque ella estaba encargada, el señor estaba fuera del país, sino ordenado por él, por el señor Muñoz, fuera del país. Y hay una certificación en la que el señor encargado de hacer este comunicado le dice: no puede sacarlo usted porque usted no está de presidente, está la señora fulana de tal. No estaba en funciones. Exacto, no estaba en funciones. Y él dice, sáquelo, de todas formas. Y lo saca. Entonces, por esa razón es que ese proceso está en la Fiscalía por arrogación de funciones. Y además de arrogación de funciones en contra de una funcionaria mujer. Por eso le están investigando, pero no solo a él investigan, también le investigan al señor Joaquín Viteri en la Fiscalía, y le investigan porque alguien llegó al Tribunal Contencioso Electoral haciendo un escándalo, diciendo que le devuelvan el dinero que le han cobrado los jueces. Entonces, y por esa razón, los propios jueces inician un proceso en la Fiscalía, porque la señora que les recibe, la recepcionista, tiene que aguantar, digamos, a alguien que dice, yo les pagué sin vergüenza $100,000, solo me devolvieron 80,000, les falta que me devuelvan los 20,000, porque la sentencia ha salido en contra. El señor Joaquín Viteri está investigado por eso. Por estos $100,000 o $100,000 que le devolvieron 80,000 y que quedan 20,000. Está investigado. Pero también lo está el señor Torres, investigado por una serie de cuestiones, incluido la cuestión del señor Yunda, que dijo en uno de sus Twitter que le habían pedido dinero, no me acuerdo cuánto, en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ellas son las personas que están conformando el tribunal, ellos hacen siempre mayoría. Pero Muñoz, Torres y Viteri. Una cosa que es súper preocupante de esto es que se está, en este caso, sancionando y sentenciando por una opinión. Es decir, si yo mañana pongo un hashtag, el que sea, eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Y estas sanciones surgen de funcionarios que en su momento criticaban a quienes estaban en el ejercicio del poder y que, digamos, de alguna forma violentaban derechos civiles tan importantes como el derecho a la libertad de expresión. Es decir, ustedes ahora no pueden opinar en redes sociales, doctora. No podemos opinar en redes sociales, pero lo que usted dice es tan importante. Verá, la fiscal intentó seguirnos un proceso por delitos de odio. Pero en ese proceso, como no encontraron nada, le piden ayuda al Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Y qué le dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos? En Estados Unidos, cualquier crítica a la opinión no se considera judicializable. Así es que lo que usted me dice no es suficiente para investigar a nadie. Eso le dice el Departamento de Estados Unidos, de Justicia de Estados Unidos a la fiscal. No es como aquí. Inclusive le dice y le manda a contestar un montón de cosas, ¿no? Le dice, vea, primero, ¿cuál es la opinión de estas dos personas de acá? Porque se puede revisar nuestras redes sociales, jamás nosotros nos referimos a las faltas de competencia, al plagio, por ser mujer o por ser afrodescendiente. Simplemente lo que dijimos es que no es competente para ocupar ese cargo, que plagió la tesis y que plagió en un artículo
porque es una autoridad y debe recibir las críticas de los y las ciudadanas. Entonces, fíjese, en Estados Unidos esto está clarísimo, y le dicen, vea señora, vaya nomás, no es posible que investiguemos con los elementos que usted me envía. Sin embargo, acá se considera no solo una infracción electoral, sino que además nos mandan a pagar $36,000, nos quitan los derechos políticos, y además supuestamente no podemos decir nada. Y nosotros, además, ni siquiera se aplica bien el artículo 280, porque se supone que la violencia política de género se basa justamente en prejuicios de género. ¿Y cuáles son esos prejuicios de género que ustedes han emitido en contra de la fiscal? Ninguno. Es muy distinto a lo que pasó con la señora Mónica Palacios, a la que Ordóñez le dijo, otro funcionario público, que tienen el mismo poder, no en esta relación fiscal y ciudadanas. ¿Recuerdan ustedes que le dijo del tubo a la curul? Claro. Ahí hay un prejuicio de género. Los dos eran legisladores ahí en ese momento. Eran los dos legisladores, y además hay un estereotipo de género. ¿Cuál es el estereotipo de género al decir que la señora plagió en su tesis? Nosotros no podemos ser responsables ni por influjo psíquico de que otras personas le hayan insultado, porque en nuestras redes sociales jamás nos referimos a esta base que es sustancial para la violencia política de género, que es el prejuicio de género. Peor el prejuicio de que su condición de afrodescendiente. Pero es que la fiscal dice que a raíz de esas denuncias que ustedes formularon por el plagio, que para la Universidad Central terminó siendo una impericia, ella ha recibido muchos insultos, que ella ha recibido descalificaciones a su honra, a su calidad de profesional, a su calidad de fiscal, y que eso le ha generado un daño. Sí, pero los responsables no somos nosotras por denunciar el plagio. O sea, si es que eso es así, debía identificarse a los responsables de algo así y a ellos enjuiciarles. Porque además la fiscal intentó por todos los medios de establecer si nosotros tenemos alguna relación con esas personas y nunca lograron determinar, nunca jamás nada. Porque nosotros no tenemos troles, nosotros no tenemos, no es que arreglamos de decir vamos a hacer tendencia, no, es natural la tendencia que sale. Además tenemos que tomar en cuenta la diferencia de poder. Yo tengo 2,000 seguidores en Twitter. Bueno, Twitter además es una cosa, mundo de así tamaño. Es la red social menos influyente en cantidad de seguidores, pero en cambio es la que más buzz hace a nivel de opinión pública, claro. De opinión pública. Ella tiene 200,000 seguidores. Entonces, o sea, no hay punto de comparación. Ella es parte de un poder del Estado, que es el poder judicial, pero además ha podido concentrar mucho poder. Entonces, no solo por ella, porque es representante de la derecha, porque además estaba apoyada por la Embajada de Estados Unidos, por partidos políticos. Por partidos políticos, por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo es posible que diga que nosotras, por haber denunciado el plagio, estamos obstaculizando su accionar como fiscal? Para nada. Lo ha hecho como ha querido. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Incluso llega a decir que se siente amenazada porque nosotros hemos puesto una denuncia de fraude procesal. O sea que de hoy en adelante nadie, nunca jamás le puede poner una denuncia de fraude procesal. Eso sí. Ahora, ustedes tienen que, según la sentencia, pagar una multa pecuniaria, ofrecer disculpas públicas. Van a apelar, me imagino, esa decisión. Claro. ¿Ante qué instancias nomás? Y no sé si es que van a recurrir a organismos internacionales tratándose del personaje y el caso. Sí, bueno, en primer lugar nos toca, ya hicimos la aclaración ampliación, nos toca la apelación, que la hacemos ante el propio tribunal, en segunda instancia, pero en segunda instancia ya son 5 jueces, ya no son solo un juez como en esta primera instancia. Entonces, dependiendo de lo que de ahí se determine, nos cabe todavía la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Sin embargo, nosotros tenemos abierta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en contra del Estado ecuatoriano y concretamente de la policía y la fiscal general por la persecución de que ha sido víctima Priscila Schettini. Entonces, en este momento, esa denuncia está en las solicitudes de información al Estado ecuatoriano. Ya le pidieron información a la propia Fiscalía, le ha contestado el señor Wilson Tuainga a la Comisión Interamericana, y lo que vamos a hacer en este momento es entregar además este documento, esta sentencia, porque es obvio. En cualquier país del mundo esto es como mínimo libertad de expresión, como mínimo.
No, siento, además, tomando en cuenta que aquí, lo que nosotros dijimos, nunca hay una ofensa en contra de la señora. Entonces, vamos a integrar este documento, la sentencia, como un caso, como un elemento más de la persecución de la que es víctima Priscila. Entonces se va a continuar por allí. Vamos a ir también a la Relatoría de Libertad de Expresión del sistema interamericano, seguramente el de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces todavía está largo, todavía hay una gran discusión, sin embargo nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que se sentencia en segunda instancia se puede ejecutar la sentencia, ¿no? O sea, ellos tienen la posibilidad de ejecutarla. Ahora, doctora, es decir, algo que me llama a mí la atención es ¿por qué ante el Tribunal Contencioso y no a través de un Tribunal de Justicia Ordinaria? Y le pregunto esto porque... Buena pregunta. Porque a mí me da la impresión de que la señora fiscal les teme más a ustedes políticamente que otra cosa, porque a la multa económica y el pedido de disculpas viene acompañada de una sanción de creo que 3 años de no participación. O sea, ustedes van a perder la participación política, no podrían ser candidatos. No podríamos ser candidatos. ¿Usted o Priscila querían ser candidatas? ¿Estaban en conversaciones con algún movimiento? ¿O algún chisme que le llevaron a la fiscal y...? Bueno, verá, lo que pasa es que la vez anterior, cuando se eligió el señor Noboa, varias personas, varios partidos políticos le buscaron a Priscila. Le buscaron y Priscila dijo, no quiero. Entonces yo creo que por eso efectivamente quiere ir fue al contencioso electoral, porque lo que quiere es cerrarnos la puerta para ser candidatas. Para evitar que sean candidatas. Claro. Pero en segundo lugar hay una cuestión, no ha ido por calumnia. ¿Y por qué no ha ido por calumnia? Porque la calumnia no existe cuando es verdad de lo que se acusa, pues. Entonces, obviamente, si nosotros le estamos acusando de plagio y frente al tribunal podemos llevar la tesis y los documentos que fueron los originales de donde se tomaron y no se citaron, obviamente un caso de calumnia va a perderse, pues, por parte de la señora fiscal. Entonces, ¿dónde va? Al Tribunal Contencioso Electoral. Pero la denuncia que ella hace en el Tribunal Contencioso Electoral no tiene ni pies ni cabeza. Pero yo tengo una duda, doctora Porras. Ella fue una funcionaria que se eligió bajo un polémico concurso en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, bastante polémico, por cierto, pero finalmente es la autoridad de la Fiscalía, pero no es una autoridad de elección popular, es decir, no es que la seleccionaron en las urnas. Así es. ¿Por qué entonces acude al Tribunal Contencioso Electoral y el juez del Tribunal Contencioso Electoral la califica como una persona política? Terrible. O sea, y bueno, la de calificarla como persona política ya es una metida de pata, pero hasta el cuello, perdón la expresión. Pero la pregunta que usted hace es muy profunda. Verá lo que dice el 280 del Código de la Democracia. Dice que la violencia política de género, agresión en contra de mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos. ¿Pero a qué se refiere con cargos públicos? Con cargos públicos se refiere a las personas que han sido elegidas, porque lo otro está sometido a control social, a control político, etcétera, y por último puede procesarse a nivel no de la violencia política de género, sino justamente de la calumnia a nivel penal o a nivel civil. Entonces, esta discusión que usted plantea, esa es la que tenía que haber dado el Tribunal Contencioso Electoral y decir, si esta palabra, cargos públicos, se refiere a todos los funcionarios públicos o si se refiere solamente a los elegidos. Nuestra opinión es que se refiere a los elegidos. Pero por último, si se refiere a cargo público a todos, si esa fuera la interpretación que cabe aquí, no solo de eso se compone la violencia política de género, sino del fin. ¿Y cuál es el fin? Menoscabar el ejercicio de sus funciones. En el caso solo para poner un ejemplo, en el caso de la señora Mónica Palacios, por supuesto que se menoscaba su ejercicio, porque estaba hablando de un compañero de función legislativa, pero además en un espacio donde el debate es clave y la opinión es clave. Entonces sí se estaba amedrando el honor de la señora y en base o con base en un prejuicio de género. Entonces ese debate no está hecho, simplemente para sacársela fácil pusieron que es una mujer política y listo, con lo cual le hicieron un flaco favor porque le están diciendo que es política cuando su cargo es técnico. Muchísimas gracias, doctora, vamos a estar pendientes del caso para que nos cuente los avances, muy gentil. A ustedes muchísimas gracias.